Vamos a dejarlo al doctor Richard Pérez para que pueda hacer los comentarios correspondientes a la exposición del doctor Oscar Urbiola y formular las preguntas que vea por conveniente. Luego de ello, complementaremos con las preguntas de los participantes en este foro y le daremos al doctor Oscar Urbiola 20 minutos para que pueda absolver estas preguntas y el comentario de nuestro panelista. Lo dejamos en el uso de la palabra al doctor Richard Pérez. Richard, muy buenas noches, adelante. Muchas gracias, ingeniero Francisco. Doctor Oscar Urbiola, para mí es un honor haber sido designado como su panelista a tan importante y extraordinaria, en realidad extraordinaria participación, un detalle muy puntual, la experiencia ha estado hablando, usted ha estado todo el tiempo, si cabe la palabra, en esa constitución, ya sea promulgando, trabajando, ya sea haciendo el análisis como juez. En sus espaldas han estado los temas de la ciudadanía nacional respecto a la garantía constitucional. Usted, doctor Oscar, ya ha explicado todo lo que es la reforma, cómo se hace, cómo se tramita, cuáles son los pasos, el porcentaje de votos y todo ello. Para empezar, debo decir que me quedo con la reflexión cuando dice que las normas están dadas y que son algunas o las instituciones aquellas que no han cumplido o las que no cumplen sus funciones, lo que tal vez hace que la ciudadanía pida un cambio de constitución. Quiero iniciar diciendo esta tarde o esta noche que es verdad, el Perú ha transitado por 12 constituciones, desde el año 23 hasta el año 93, pero hay algo que los expositores, hay algo que los tratadistas comentan permanentemente, que estas constituciones, cada vez que se hace un cambio, sobre todo general, se da en el contexto de que hay gobiernos, hay caudillos, hay líderes políticos que buscan acomodar, que buscan manejar de alguna forma, para algunos intereses, la constitución política de una nación. ¿Y cómo así? En estos tiempos las voces se vienen con más fuerza, las voces se vienen muy seguido, pidiendo ya sea la reforma de un lado, ya sea el cambio total de la Constitución, y esto debido a varias crisis últimas, actuales, que ha venido sufriendo nuestro país. Por ejemplo, debemos tener presente de que en marzo del año 2018, ya el presidente Pedro Pablo Kuczynski, debido a unos videos, un escándalo llamado los Kenji videos, renuncia y se le da la vacancia correspondiente. De ello, asume el presidente Vizcarra. Pero también, más adelante, se le declara una incapacidad moral y en noviembre del 2020 tiene que dejar el cargo y asume el presidente del Congreso, Manuel Merino. Cuando Merino asume, se crea una serie de problemas, de protestas, donde termina con 2 lamentables muertes. Tiene que asumir el presidente actual, Sagasti. Sagasti, en ello que va manejando una relativa, digamos, estabilidad, hace 2 semanas, este lunes 24, 16 personas son asesinados en el BRAE. Entonces, el contexto está donde la gente, los políticos de turno, piden cambio, piden reforma, porque tienen el insumo y le echan la culpa prácticamente a aquellos que asusan estas banderas, a que la Constitución sería la responsable. Y es cierto, cuando uno dice que la Constitución política, cuando usted dice que surge ante estados absolutistas, tiene como objeto limitar el poder de los gobernantes, procurarles, cautelarles, protegerlos, cuidarlos en su libertad, en su igualdad, en su vida, en sus derechos fundamentales. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que
por ejemplo, en la Constitución del 79 y en la Constitución del 92, tratan siempre de decir que vienen de gobiernos no democráticos, gobiernos de facto, lo cual los descalifica. Permítame, doctor Oscar, entrar y comentar, por ejemplo, a la parte del cambio de la Constitución. ¿Cuáles son los primeros argumentos que la sociedad, los líderes, en este momento esposan y dicen? Primeramente dicen algo que usted ya ha tocado, que esta Constitución no tendría valor y no estaría bien, no sería aceptada, no sería valorada, no sería respetada, porque ha nacido en un proceso de un gobierno de facto, el de Alberto Fujimori, así lo dice. Ese es el primer argumento. Y a raíz de eso va a ir mi pregunta. El segundo argumento habla de que el modelo económico es un modelo neoliberal, que minimiza al Estado a su mínima expresión. Es decir, no le permite actuar en base a los servicios esenciales que son funciones y responsabilidad del Estado, como es la educación, la salud, la justicia y la seguridad ciudadana, entre otros. Pero tenemos que darnos cuenta, cuando usted dice que la Constitución no establece una situación que abstiene simplemente al Estado a no tener desarrollo de funciones económicas. El Estado, según lo dice la Constitución y el artículo 58, tiene participación en la salud, en la educación, en la promoción del empleo, en los servicios públicos e incluso en la infraestructura. Entonces, no es que el Estado no pueda hacer actividad empresarial, el Estado también puede. Por ello mismo esa Constitución del 93 le genera o le da un amparo y una facilidad de pluralismo económico, siempre dentro del contexto del principio de subsidiariedad. Otra situación que es importante, que se tiene que ver en ese tema, es que el segundo párrafo, por ejemplo, del artículo 60, dice que solo se autoriza por ley expresa que el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, pero ya está la norma ahí que sí se le puede autorizar. Es decir, el Estado sí puede ser empresario. Y sumado a eso, tenemos el principio de solidaridad, de asistencia, de ayuda, el cual deriva del artículo 59, que dice, el Estado brinda oportunidades para la superación a las personas o a los sectores que sufren cualquier desigualdad. Este principio, por ejemplo, se materializa en acciones auxiliares de apoyo en sectores en los que el mercado no funciona, como el ámbito rural, donde el mercado no es fácil de que fluya fácilmente. Entonces, ahí el Estado puede intervenir y la Constitución ya lo establece. Otra situación importante que usan a veces para pedir este cambio es que se usa como argumento que los derechos laborales de la Constitución o en la Constitución tienen mucha precariedad y no se posibilita la formación de sindicatos laborales. Esto lo encontramos en el artículo 28, que establece el Estado reconoce los derechos de sindicalización colectiva y también a la huelga. Fomenta la negociación colectiva y ese tipo de derechos con soluciones pacíficas, dice. Pero, ¿qué podríamos cuestionarle, digamos, en el ámbito laboral? Podríamos cuestionar que la ley de relaciones colectivas de trabajo fomenta la negociación a nivel de empresa que resulta perjudicial para los trabajadores. ¿Qué podríamos criticar? Que el artículo 27, que deriva de la ley de protección adecuada frente a un despido arbitrario, existe una desprotección respecto al artículo 34 del decreto legislativo 728. Pero usted, doctor Oscar, que ha sido un presidente de la máxima instancia del Tribunal Constitucional, que controla la constitución política,
Usted sabe que el TC, en el caso Eusebio Llanos, en el caso César Antonio Bayrón Flores, ya definió criterios jurisprudenciales que dan tutela a los trabajadores, que los protege. Otro argumento también que usan para decir que la Constitución debe ser cambiada es que afirman que el Estado apoya a las empresas transnacionales y se olvida del pequeño empresario. Pero la Constitución dice en el artículo 59 que un mandato constitucional para promover en todas sus modalidades a las pequeñas empresas. Y para muchos analistas, este artículo ha sido traducido y ha sido ejecutado en este gobierno reciente, con que a través de la pandemia muchas empresas pequeñas han empezado a quebrar y también algunas empresas grandes, no podemos negarlo. Pero el apoyo que se ha dado ha sido también a las empresas pequeñas. Y dice que un aproximado de más de 97,000 empresas en todo el país han recibido créditos de Reactiva Perú. De ese número, 77% pertenecen a la micro y a la pequeña empresa. Esto está colgado en la página del BCR. Como otro argumento, como un quinto argumento, dice de que las empresas grandes no pagan impuestos. Hasta donde podemos ver de la Constitución política, no existe una norma constitucional que hable de exoneración o inafecte el pago de las grandes empresas. Si alguien podría hablar de las empresas, podríamos hablar de los contratos ley, pero que estas solo garantizan la permanencia de una tasa, siempre que se acredite un gran monto de inversión en el país. Entonces, respecto a la reforma constitucional, si es cierto, existen figuras jurídicas en la Constitución que no están bien definidas o irrumpen con el principio de separación de poderes, como usted bien lo dijo. Es el Tribunal Constitucional en que esta oportunidad perdió la oportunidad, en esta vez, de pronunciarse y limitar el ejercicio abusivo de la causal de la vacancia. Porque pudo hacerlo y era su oportunidad perfecta de marcar el precedente, de marcar el hito, y a partir de tener otro tipo de criterios o de tener establecido cómo se hace una vacancia y cuáles son los parámetros. El presidente Sagasti, por ejemplo, ha dicho y ha manifestado su posición de no promover un cambio constitucional apresurado. Ha dicho de que eso que se deje para los próximos comicios electorales, sino que eso será función de otro gobierno. Entonces, la pregunta que tenemos que arribar y tenemos que llegar siempre, van a ir respecto al modelo económico. La primera pregunta que quisiera aterrizar, doctor Oscar, es, ¿esta Constitución qué tendría que hacer para mejorar el modelo económico? Otra pregunta, ¿esta Constitución también qué tendría que hacer para mejorar respecto a los derechos laborales? Esta Constitución, ¿qué tendría que hacer para que se impulse y se proteja al empresario nacional? Tiene que hacerse estos tres elementos o estas tres preguntas a través de una reforma total, una reforma interna, como lo promueve y lo acepta y lo permite la propia Constitución. Muchas gracias, doctor Oscar. Muchas gracias, ingeniero Francisco. No hay por qué. Muchas gracias a ti, Richard, muy amable. Doctor Víctor, si le parece, le damos 15 minutos para que pueda responder al comentario y preguntas del doctor Richard Pérez, y luego pasamos a formularle las preguntas que nos han alcanzado del público. Adelante, muchas gracias. Gracias al doctor Richard Pérez por sus comentarios y las preguntas que ha formulado. Bueno, él ha hecho referencia en su introducción
solución a la crisis de gobierno que se generó la instalación en la presidencia de la República del señor Pedro Pablo Kuczynski, luego su renuncia presionada por amenazas de vacancia, la asunción al poder del señor Vizcarra y toda la situación de crisis que desencadenó en su vacancia, la asunción del señor Merino, tan corta, y luego la presidencia del señor Sagasti, que continúa y debe concluir el 28 de julio como un gobierno de transición y emergencia nacional. Bien, esa crisis en realidad evidencia pues algunos defectos, no digo solamente de la Constitución, o el mal uso que se han hecho de herramientas que consagra la Constitución, y lo voy a aclarar. En realidad son deficiencias que evidencian carencias de algunas instituciones en el sistema democrático, y es precisamente el de partidos políticos debidamente estructurados, ¿no?, que no representen intereses individuales o de grupos, sino ideologías, que en esta oportunidad y como consecuencia de un fraccionamiento en el Congreso de la República y de defender intereses de grupo personales, utilizaron herramientas de la democracia como es la declaración de vacancia y su causal en la permanente incapacidad moral que se le atribuyó primero a Kuczynski y luego a Vizcarra, y que luego dio como resultado su vacancia, ¿no? Y también la mala utilización de la cuestión de confianza como un arma de ataque y de amenaza, ya sea del Ejecutivo, para plantear cuestiones de confianza, no por políticas de gobierno, sino por proyectos de ley, invadiendo las facultades del Congreso de la República, o también la cuestión de confianza como herramienta de presión del legislativo para no otorgar la cuestión de confianza obligatoria que está contemplada en el artículo 130, que mal llamada el voto de investidura, que generó incluso crisis cuando no se concedió la cuestión de confianza al señor Pedro Cateriano. Eso nos evidencia precisamente la necesidad de reformar la Constitución para hacer algunos ajustes a fin de que podamos garantizar un verdadero equilibrio de poderes, a fin de que los poderes del Estado, que están no para enfrentarse, sino para actuar en permanente y sobre todo efectiva colaboración para cumplir los fines para los que existen, que no es la existencia de un determinado gobierno, sino la satisfacción de las necesidades públicas. Y en esta oportunidad tenemos 5 años, este es el quinquenio perdido, agravado lamentablemente por una pandemia. Entonces, esa crisis nos ha dado, dicen que las crisis son oportunidades, sí, nos ha dado la oportunidad para precisamente evidenciar que hay algo que reformar, hay algo que modificar. Y eso es cierto, hay que modificar, hay que revisar el tema de la vacancia, sus causales, para ver dónde lo ubicamos en la Constitución, el tema de la cuestión de confianza, tanto la obligatoria como la que presenta el Ejecutivo cuando pretende aprobar políticas de gobierno, y en algunos casos hasta proyectos de ley, bajo la condición de que me apruebas esto con cuestión de confianza y no les puedes quitar ni una coma, y si lo quitas, doy por entendido que me has negado fácticamente la confianza. Situación absolutamente inconstitucional que dio lugar a la disolución de un Congreso que yo consideré golpe de Estado, y que, bueno, era un mal Congreso que no tenía apoyo popular, pero que democrática y constitucionalmente no lo podía hacer, y lo hizo. Eso entonces en cuanto a la crisis que bien ha destacado el doctor Richard Pérez.